tal? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy a Caretas Digital. Comenzamos una nueva semana con la decisión del Poder Judicial de enviar a prisión preventiva a Jennifer Paredes, la cuñada, como lo define el presidente, hija en realidad por crianza, del presidente Pedro Castillo, por 30 meses. 36 meses había pedido la Fiscalía, el juez ha ajustado un poquito también al alcalde de Anguía, en este contexto en el cual, por supuesto, es fundamental el papel que ha cumplido la Fiscalía y por añadidura la DIVIAC en apoyo a la Fiscalía dirigida por Marita Barreto y el coronel Harvey Colchado. En estas circunstancias, como sabemos, el presidente no solamente se ha quejado ante Inspectoría sobre el papel de Colchado exigiendo una sanción, sino que también ha cambiado de inmediato. Entonces apenas presentó ese recurso nada menos que al comandante general y al inspector de la policía, quien recibe esto y tramita esto. Las alarmas están prendidas y claro, hay cambios también incluso en el Ministerio de Defensa y uno se pregunta finalmente si esto va a un control, sobre todo para referirnos a la policía, a un control de una institución fundamental. Estamos hablando ya que las cosas pasan de castaño oscuro. Mariano González, exministro del Interior, no solamente fue quien impulsó la labor de Colchado, sino que denunció el papel del presidente para obstaculizar esa labor y en reiteradas ocasiones el señor González ha advertido de lo que podría pasar con los policías que en todo caso están cumpliendo estas labores. Y le damos la bienvenida hoy mismo a Mariano González. ¿Cómo está, Mariano? Gracias por estar hoy en Caretas Digital. Muy buen día, Enrique, y muchas gracias por la oportunidad de estar con Caretas. ¿Cómo se engarzan estos cambios que se dan en la cúpula de la policía, que según, por cierto, no el ministro y el viceministro son normales, no están relacionados con nada, con la situación penal del presidente y su entorno que se complica cada vez más? Estos cambios, sin duda, y ahora es evidente, responden a sacar de su puesto al general Alfaro. Él era inspector general, él es un buen oficial, y como obviamente ellos sabían que no iba a responder a ningún requerimiento extraño, retiran al comandante general y por ende promueven a Alfaro a asumir la comandancia general y dejan en ese puesto a un general sumamente cuestionado, no de ahora, de hace mucho tiempo atrás, que es el general Mejía Montenegro, para que asuma la Inspectoría General y sea él quien se haga cargo de la denuncia contra Harvey Colchado. Y bien decía usted, cuando hablaba del ministro y los viceministros, el ministro en realidad es un pobre hombre que no sabe ni dónde está parado, así de simple. Y quien estaría operando todas las cosas del ministerio es el viceministro Gamarra. Joel Gamarra. Gamarra, así. Y este no es cualquiera, ¿eh? Gamarra, no nos olvidemos, es uno de los hombres que estuvo involucrado en el caso de la bruja de Cachiche. O sea, y es un tipo, digamos, acostumbrado a que las cosas pasen por agua tibia y él, disculpa la expresión, pasa piola después, ¿no? Entonces, este señor, en estos pocos días que tiene como viceministro, ya ha hecho varias cosas, ¿no? Y ya van a ser seguramente denunciadas en los próximos días. Lo último que ha hecho, por ejemplo, ha sido prácticamente comandar una detención arbitraria en este fin de semana contra una funcionaria de Salupol, ¿no? ¿Y por qué? Porque el gerente general había renunciado justamente advirtiendo que podía haber malos manejos por parte justamente de Gamarra, que es además hoy el nuevo presidente del directorio, ¿no? Entonces hay una serie, esto huele a podrido. Hay muchas quejas con Salupol, por cierto. Los medios van a ir ventilándolas en los próximos días. Nosotros mismos estamos trabajando una línea. Así que es muy interesante y preocupante lo que nos señala. Ahora, ¿cabe la posibilidad realmente de que la policía se llegue a convertir en un instrumento político del régimen, un régimen tan complicado como Pedro Castillo, donde estamos viendo no solamente que las acusaciones de corrupción se multiplican, sino que el enfrentamiento entre poderes ya pasa, digamos, a preocupar con respecto a la estabilidad democrática del país, ¿no? Sí, pero el gran responsable en todo esto, y lo digo como institución, como un poder del Estado, no a título personal, probablemente haya uno que otro congresista respetable, pero el Congreso está haciendo un papelón, ¿no? O sea, hace rato ha debido censurar ministros, aprobar, digamos, los pedidos de vacancia. El congresista Málaga acaba de estar circulando un nuevo pedido de vacancia
pero no tiene asidero, obviamente, por la cantidad de niños Ujú. y gente que le hace el juego al régimen, ¿no? Entonces, La multiplicación de los niños, así es como así hemos es, advertido en así Caretas, es, ¿no? así es, sí, sí. Se multiplica cada día más los Ah, niños, ¿no? ahora, pero el temor, Mariano, aquí es que esta línea antiinstitucional, antidemocrática, vaya ganando terrenos. La policía es un puntal ahí y preocupa, lo han advertido personas como Fernando Rospillos y también el cambio en defensa. Y ahí ha asumido un general retirado, Tineo Quispe, que fue ascendido durante su gestión, incluso en defensa. Quería saber si cuenta con mayor información sobre el trasfondo de este cambio, porque lo que se dice es que Castillo tiene poca ascendencia, poca entrada en defensa y habría puesto a alguien que le ayude de alguna manera a cerrar esas brechas con la alta oficialidad. ¿Eso sería posible? No, porque Tineo no es un oficial, digamos, que ejerza un gran liderazgo hacia adentro, ¿no? Ya. Yo más bien me quedaría con las últimas declaraciones públicas del jefe del Comando Conjunto, el general Uh -huh. Manuel Gómez de la Torre, Uh que lo -huh. dijo con toda claridad, que las Fuerzas Armadas están para defender el orden democrático y la Constitución, ¿no? Entonces, Uh -huh. Uh -huh. era un mensaje directo y que eso tendría que ver también con una de las razones posibles por las que fue retirado Gavidia del ministerio, ¿no? De no Uh estar -huh. enterado o no estar al tanto de las operaciones en el Brague, ¿no? Uh -huh. Entonces, Uh -huh. Uh -huh. y obviamente, pues, Ahí, Castillo. ahí se impuso la línea institucional, en todo Ah, caso, así es. de los No, militares, ¿no? no, las Fuerzas Armadas son institutos que ya entendieron, ya sufrieron anteriormente, ¿no? O sea, el hecho de que algunos oficiales de alto mando se hayan involucrado en decisiones políticas, ¿no? Y ellos tienen Uh -huh. perfectamente claro que son fuerzas no deliberantes y que por lo tanto no tienen que meterse en la discusión política. Sin embargo, ante la situación concreta que Castillo está promoviendo prácticamente hechos que podrían constituir inclusive vulneración del orden constitucional. Por ejemplo, el tema de Harvey Colchado no es solamente un tema contra Colchado, contra la fiscal de la Nación, ¿no? No es el plan Colchado, el plan Benavides y el plan Barreto solamente, que sí existe, sino Uh -huh. también que pretendería desconocer decisiones fiscales y resoluciones judiciales. Entonces, al desconocer esto prácticamente, él, y eso es una consideración personal, lo vengo advirtiendo hace algunos días, sí estaría iniciando para mí una ruptura del orden constitucional. En esa línea, definitivamente, sí deja muy poco caminos para la imaginación de los hombres y mujeres demócratas de este país. O es, Uh -huh. o aplicamos el artículo 46 de la Constitución, el derecho a la insurgencia, o en su defecto, las Fuerzas Armadas también pueden desconocer a un gobernante ilegítimo, ¿no? Uh -huh. Entonces, Uh -huh. yo creo Uh que -huh. por ahí, digamos, tarde o temprano, si es que el Congreso no toma cartas en el asunto y hace su papel, probablemente pues termine existiendo solo la posibilidad de una salida cívico-militar, ¿no? Y esto es inevitable de relacionarlo con lo que usted ha revelado un poco sobre los entretelones de lo que fue la presión del presidente para sacar a Castillo de ese puesto. Es decir, más allá, por supuesto, de la intencionalidad que es cada vez más burda y cada vez, digamos, menos evidente, está otra vez la ignorancia de un presidente de la República completamente, valga la redundancia, ignorante de las cosas del Estado, ¿no? Cuando le dice usted, oiga, pero ese es mi amigo, ¿por qué está sacando a mi amigo, Colchado a mí? O sea, es muy rudimentario esto, Sí, si se combina con una probable intención delictiva, estamos ante una situación gravísima. yo lo dije sin pelos en la lengua. Uh -huh. Eh, es muy grave cada hecho que viene siendo investigado por el equipo especial y por la Fiscalía de la Nación en cuanto a corrupción. Pero más grave aún es haber verificado la falta de capacidad, es decir, la incapacidad, la inidoneidad para el cargo, no solamente del presidente, sino también del premier. O sea, Uh -huh. nadie, por eso hice un símil diciendo que era como estar en un avión sin piloto y sin copiloto, ¿no? Uh Yo, -huh. por lo menos la experiencia que he tenido en el tiempo que he estado en el gabinete, a los únicos que podía excluir de verdad de responsabilidad, porque hacían un buen trabajo, era al Uh -huh. canciller, a César Landa, Que ya no ¿no? está. Uh -huh. Así es que ya no Uh está, -huh. a la ministra de Energía y Minas y al ministro de Economía, ¿no? Uh -huh. Ya no están. Bueno, y por quien está ahora tengo el mayor de los respetos por Kurt Burneo, ¿no? Entonces, Uh -huh. pero
la verdad que hay poco que mirar y que escoger en ese gabinete, ¿no? Para ir finalizando, sumado a eso que dice usted, Aníbal Torres completamente embarcado en esta suerte de estrategia, porque también, bueno, se habla mucho pues, de si las encuestas que suben un poco, que hay una especie de temperamento antisistema, ¿no? O del peruano del interior, descreído de la prensa, etcétera, etcétera, ¿no? Para explicar esta subida, me parece 29% en IEP. Pero claramente esto está engarzado con la intención del primer ministro, ayer lo ha declarado, las cárceles están llenas de pobres, porque los ricos no son sancionados como debería. Es decir, está utilizando un discurso divisionista, falso, por cierto, pero va en esa línea, ¿no? Va en esa línea de la falta de copiloto que usted señala. Ya sabemos que no hay Sí, piloto, pero lo sí. que está haciendo el primer ministro ya va siendo bastante peligroso también. Sí, bueno, yo estoy hoy en el sur, Uh estoy en -huh, Arequipa, y uh -huh, definitivamente lo que veo es que sí hay un profundo descontento, ¿no? O sea, me ha bastado caminar no solamente por las calles del centro, sino también de algunos distritos alejados del centro de la ciudad y conversando con mucha gente y el descontento es grande. Y eso, pero sí hay un gravísimo problema en el discurso del premier y del presidente también, ¿no? uh -huh, Pretender esa polarización de ricos y pobres me es sumamente peligrosa, ¿no? O sea, porque uh -huh, están queriendo, pues, calmar los ánimos, o no sé, o echarle más gasolina al fuego, ¿no? uh -huh. Pero, y ahí quizá radique, porque sí es el tema este de la pequeña alza en la popularidad, ¿no? Yo creo que el gran problema es que sí, hay dos Perús, pues, ¿no? Uh Uno, -huh. el Perú que ha sido beneficiado con el crecimiento económico y con la modernidad, y otro que es olvidado. Pero ni siquiera eso le da derecho a Castillo o a Torres a utilizar nuevamente ese discurso, porque si es que realmente hubieran querido que esto cambie, hubieran hecho un esfuerzo pues por hacer un buen gobierno, ¿no? O sea, Uh -huh, uh -huh. realmente es burdo y de verdad muy malintencionado de parte de ellos, ¿no? De Castillo no sé, porque creo que es un incapaz total, pero en el Uh -huh. caso de Aníbal Torres yo creo que hay una evidente mala intención, ¿no? Uh -huh. Sí. Vamos a seguir con mucha preocupación venir, pero bueno, usted ha planteado algunas líneas importantes, ¿no? El artículo de la insurgencia, ¿cuál es? Porque ya muchos 46. el Sí, 46, sí. si el Congreso insiste en este papel que como usted señala no es papel sino papelón, vamos a seguir en esa línea y le agradecemos Mariano González por acompañarnos hoy en Caretas Digital. Gracias, muchas gracias, Enrique. Bien, gracias. Adiós. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos la semana aquí en Caretas Digital, en nuestro bloque Caretas Electoral. Las elecciones regionales y municipales están a la vuelta de la esquina y el Callao es un punto central, importantísimo, neurálgico, el primer puerto del país con sus propias dinámicas, desafíos, problemas de inseguridad y problemas en realidad bastante importantes que tiene que enfrentar. Contigo, Callao, es un movimiento que tiene a Miguel Cordano como candidato al gobernador. Para información complementaria, Pedro Espadaro está yendo como candidato, el excongresista, ¿no?, a la alcaldía del Callao. Vamos a conversar con Miguel Cordano, que es el candidato a la gobernación, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señor Cordano? Gracias por estar con Muy buenos nosotros. días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Usted se presenta, bueno, como chalaco neto, con una hoja de vida intachable, y dice con capacidad y experiencia, porque es ingeniero industrial de la UNI con maestría en Estados Unidos, gestor público a nivel nacional, empresario de éxito y conferencista internacional. Cuéntenos por qué toma la decisión de lanzarse a la gobernación del Callao y cuáles son sus principales propuestas. Bueno, de ser más importante es que nosotros los chalacos estamos viendo que nunca en los últimos 20 años se ha trabajado en conjunto la municipalidad provincial del Callao y el gobierno regional del Callao. Entonces, como consecuencia de esto, todas las calles del Callao están un desastre, realmente mal mantenidas, la ciudad está sucia, está muy descuidada.
Yo no hubiera sido candidato, yo vivo toda la vida en el Callao, yo vivo por Chalaca, una avenida principal, la han cerrado, la han bloqueado. O sea, ya se notan niveles de incompetencia en la gestión pública, regional y local. Entonces, ahí ya un poco como diciendo, basta ya, soy un ciudadano chalaco permanente, digo, ha llegado el momento, conozco bien el tema, no voy a aprender nada de gestión pública regional y local, así que creo que ha llegado el momento que a partir del 1 de enero pueda participar directamente con mis competencias, con mi preparación como chalaco y transmitir las cosas que he realizado a nivel nacional dentro de la gestión pública. Entonces, esa es la razón principal. Creo que puedo competir adecuadamente y creo que los candidatos deben mostrar sus planes de negocio, sus planes de gobierno, sus planes de relacionamiento con el sector privado, público, con la universidad. Y creo que por ahí tengo excelentes propuestas. Vamos a conversar de alguna de estas propuestas, pero yo lo primero que quería preguntarles, el gobernador actual, el señor Mandriotti, lo acaban de denunciar por colusión agravada por un tema de gastos en el GORE que se realizó en el Callao. Y bueno, es un pequeño ejemplo de algo que lamentablemente se reproduce en todo el país y particularmente en el Callao. ¿Usted cómo va a hacer para combatir la corrupción, para asegurar que los dineros públicos no sean mal utilizados? ¿Cuál es su propuesta al respecto? Mire, mi propuesta es aplicar las normas anticorrupción que ya existen. O sea, tenemos un Consejo Nacional de Anticorrupción. Creo que hay que seguir las pautas. La primera, seguir un código de ética y moral. Y para eso lo más importante es la persona. O sea, he preocupado no solamente de mi persona, sino de las personas que me acompañan, sean personas de bien. Por otro lado, nosotros no vamos a contratar personas que tienen hojas de vida que estén matriculadas. Realmente deben ser personas que den seguridad de ser anticorrupción. Y luego voy a aplicar una gestión muy transparente desde el primer momento. O sea, usted sabe que la mayoría de corrupciones viene justamente por los concursos. Y ahí vamos a aplicar blockchain. El blockchain te permite ver la trazabilidad de todo lo que tú haces de inicio a fin dentro de un proceso de contratación de bienes y servicios. Creo que eso es vital, importante, lo vamos a aplicar la tecnología y creo que también el hecho de tener buenos gerentes. Usted ha mencionado justamente estos casos que hay de no hacer las cosas oportunas o sobrevalorar o subvaluar. Yo creo que esos temas son temas, yo soy presidente del Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú, sé cómo manejar estos temas desde el punto de vista privado y público y definitivamente creo que debemos mostrar con el ejemplo. Creo que la gestión no tiene por qué ser tan complicada. Lo que sí vamos a hacer con bastante fuerza es que los temas de seguridad, que son uno de los temas más importantes, por ejemplo, luchar contra la inseguridad ciudadana, fortaleciendo a la Policía Nacional de Perú, que tiene la competencia, y el apoyo al alcalde provincial y distrital, son cosas que deben trabajar de la mano con las juntas vecinales para ejecutar un plan Callao Seguro. Pero ¿cómo puede hacer usted esto si el gobierno regional actual anda distanciado de la municipalidad provincial del Callao? Eso es imposible, no se puede trabajar. Nosotros sí vamos a trabajar en conjunto. Ahora, ustedes efectivamente presentan, como decía, una candidatura en llave con el señor Espadaro, pero cabe la posibilidad de que uno de los dos salga y otro no. ¿Cómo va a garantizar usted esa posibilidad? ¿No bloquearía entonces el objetivo de trabajar vinculadamente, coordinadamente entre gobernación y alcaldía? Bueno, yo creo que lo más importante es la persona. El chalaco hoy día está viendo de que el Callao está en una crisis terrible. Entonces, la única forma de trabajar es trabajar en conjunto. Independiente si yo no gano el proceso, la obligación es que el gobernador regional de Callao que gane tiene que trabajar con su alcalde provincial necesariamente, porque el problema es grave. Por ejemplo, el día de ayer hemos estado en todo lo que es el cono norte.
el cono norte del Callao. Entonces, todo lo que significa Boca Negra, todo lo que significa la zona de Limatambo, toda la zona de la conectividad con la Gambetta, realmente la arquitectura de la ciudad está muy bien hecha, pero usted nota con bastante claridad las competencias de un alcalde provincial que ha descuidado totalmente la ciudad. Pero por otro lado, desde el punto de vista del gobierno regional, hay que poner mucha energía, hay que cambiar, a poner luz LED, hay que poner todo lo que es el transporte urbano masivo, el hecho del congestionamiento existente con la Fósite, con la Gambetta. Entonces, estos son temas que no se pueden trabajar paso por paso, sino tienen que trabajarse en conjunto, multisectorialmente. Hoy hemos abandonado ya hace 10 años el tema sectorial. Hoy hay que trabajar territorialmente, en una forma horizontal, con una gestión pública que sea eficiente y principalmente, usted sabe, oportuna, porque los presupuestos hay que cumplirlos en forma oportuna. Entonces, para combatir la inseguridad, pues se requiere tener una mega central regional que no tenga fronteras, ¿no? Porque ¿cómo va a trabajar usted todos los distritos? O sea, si los temas de inseguridad en la punta son mínimos, porque tiene usted una sola entrada y una sola salida. Sin embargo, en mi Perú es totalmente diferente, y en Ventanilla, en Pachacute, es totalmente diferente. Entonces, las bases tienen que ser totalmente descentralizadas, con motos, patrulleros, con tecnología, con drones, que le permita realmente al delincuente no escapar. Entonces, eso con un dron se maneja perfectamente bien. Entonces, estamos hablando de un trabajo articulado, y ese trabajo articulado solamente es posible cuando hay compromiso de ser chalaco. O sea, si, le repito, si yo pierdo, evidentemente creo que es una responsabilidad de hacerlo. Y viceversa también es correcto. Independiente de quién sea el alcalde, tiene una necesidad de apoyar. Ahora cuénteme, usted, para ir redondeando, tiene propuestas, por supuesto, en salud, ¿no? Con incluso 3 nuevos hospitales, además de mejoramiento de postas, hay propuestas con respecto a educación, incluso a generación de empleo, acceso a vivienda, 5.000 casas, bueno, programas deportivos. La pregunta final es, ¿cómo se va a financiar estas propuestas que usted está planteando? Sabemos que siempre el tema presupuestario marca limitaciones importantes, incluso no solamente para las alcaldías, sino también para los propios gobiernos regionales. Cuéntenos, por favor, de dónde va a salir esa plata. Mire, usted sabe que la ley de gobiernos regionales es totalmente diferente que la ley de municipalidades. La ley de gobiernos regionales tiene como objetivo principal, y es lo primero que fue transferido en la época de Toledo, llamémoslo así, es las competencias de educación y salud. Y el 70% del presupuesto público regional va orientado a esto. De modo que estos 3 nuevos hospitales que nosotros estamos planteando, el de Ventanilla ya está estructurado, ya tiene su expediente técnico. O sea, estamos hablando de un presupuesto que ya el MEF lo ha aprobado y va a ser un hospital de primera línea, va a estar situado en el Bicentenario, ya se consiguió lo más difícil, que es el terreno, 10.000 metros cuadrados. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente el casco, la estructura, y la gente, el personal existe porque hay diferentes, llamamos así, capital de trabajo en enfermería. Lo que se necesita es equipamiento, lo que se llama la administración por bata blanca o bata gris, y eso se puede manejar en Ventanilla perfectamente bien. El Hospital San José, que es el de Carmen de la Legua y Reynoso, se transfiere a un terreno donde está el gobierno regional actual, al frente del aeropuerto. También tiene 10.000 metros cuadrados y ya pertenece al gobierno regional del Callao. Entonces, el Hospital San José tiene médicos, enfermería, equipamiento, de modo que el presupuesto puede ser cubierto adecuadamente. Y el Daniel Alcides Carrión, el principal problema que tiene es que la beneficencia pública del Callao no da el terreno que es de su propiedad al terreno de lo que pertenece a Alcides Carrión. De modo que nosotros hemos conversado ya con gente que puede trabajar la modernización del Daniel Alcides Carrión
siempre y cuando haya propiedad. Entonces, estamos hablando de que el presupuesto público para salud está manejable. Estamos hablando de niveles de 300 millones de soles para el nivel de Ventanilla, más o menos 250 millones de soles para el nivel de Daniel Alcides Carrión y 150 millones de soles para el caso de San José. Bien, bien, entonces estaremos muy pendientes de los resultados en esta elección. Miguel Cordano, candidato a la gobernación regional del Callao, por Contigo Callao. Sí. Y el tema de empleo, nosotros vamos a crear 10.000 nuevos puestos de trabajo y 10.000 nuevos emprendimientos que salen del ProCompite, en la cual vamos a poner 40 millones de soles que dependen de la inversión pública que hace el propio gobierno regional. Entonces creemos que vamos nunca se ha realizado esto en el Callao, en la experiencia mía de generación de empleo por ser ex gerente general de cierre y célula portadora, me permite asegurar indicadores de este tipo. Perfecto, gracias por estar con nosotros. Suerte en lo que queda de la campaña y bueno, que lo mejor pase, por supuesto, por el querido Puerto del Callao. Gracias, Miguel Cordano, por acompañarnos hoy. Un placer, gracias. Gracias.